tocar otro tema, vamos a entrar en los sesgos que pueda tener la inteligencia artificial, ¿no? Y las consecuencias que tiene y las herramientas que pueda tener para luchar contra ello. Para empezar, cuéntanos un poco qué tipo de sesgos preocupan que pueda tener la inteligencia artificial y cómo se justifica o cómo se come esto de que al final los modelos han sido entrenados con información que hay en Internet que no deja de reflejar que esos sesgos provienen de personas que han generado esa información, ¿no? Entonces, ¿cuál es el panorama en este aspecto? Para mí es quizá lo más relevante ahora mismo, o uno de los temas más relevantes que hay, ¿no? Porque es verdad que podemos tener conversaciones sobre si los modelos fundacionales o los modelos de lenguaje son conscientes, si va a llegar la inteligencia artificial general. Son temas relevantes, interesantes. De hecho, para mí el tema de alineamiento IA humano es un tema muy, muy relevante porque yo creo que esa parte va a ser importante en cuanto lleguen los agentes. Podemos hablar de esto en cuanto a temas de Sí. futuro cercano. Ujú. Pero ahora lo que existe es un desafío, no lo llamaría problema, pero es un desafío. Y con lo que has dicho, Lucas, para mí es el elemento fundamental, ¿no? Por supuesto que cuando decimos que la IA tiene que ser responsable o confiable, no, o sea, la IA no es responsable, tenemos que ser responsables los humanos que creamos modelos de IA y que utilizamos datos, etcétera, ¿no? Y ahí alguien puede levantar la mano y decir, oye, los sistemas de IA se tienen que comportar como se comportan los seres humanos y los datos tienen sesgo porque los humanos pues tenemos sesgos y eso es muy evidente, ¿no? ¿Cuál es el problema o cuál es el desafío que surgen y por qué se da tanta importancia tener los sesgos en la IA? Que amplifica. Y ese es el problema fundamental. Si tú tienes un modelo como ChatGPT, como Gemini o como Copilot, eh, Llama 3, o sea, el que quieras, que pueden utilizar millones y millones de personas, ¿vale? Y esto se ha visto, ¿no? En algunos casos, ¿no? Si esos modelos no están adecuadamente entrenados o tienen unos sesgos demasiado claros, esos sesgos se amplifican, ¿no? Y entonces todo el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años para intentar equilibrar, decirlo de alguna manera, y que haya pues que sesgo de género, sesgo de clase, sesgo de raza, etcétera, pues que poco a poco pues ir trabajando para evitarlo, ¿no? Para mitigarlo, pues esto volvemos a dar un paso atrás, ¿no? Y ese es Ujú. el problema fundamental, ¿no? Y por eso, y eso yo creo que las empresas son muy conscientes de ello y los organismos regulatorios son muy conscientes de ello, se está trabajando desde hace ya muchísimos años en esto. Pero claro, eh, esto tiene muchísimos desafíos. Ahora te puedo poner algún ejemplo si quieres, pero tiene muchísimos desafíos porque, una vez más, cuando hablamos de sesgos, de equidad o justicia algorítmica, una vez más nos volvemos a la ética. Y entonces no es blanco o negro. Ujú, ujú. Y digamos, ya entendiendo que por el entrenamiento o por la forma que tiene de funcionar, por ejemplo, un LLM, tiene estos sesgos y que una cosa mala que tiene es que además lo amplifica. ¿Qué herramientas hay disponibles para solucionar esto, para, digamos, atacar este desafío? Como, pues algunas son, por ejemplo, los guardarraíles, etcétera, ¿no? Pero ¿te parecen buenas herramientas? ¿Te parecen apaños? Habría que hacer algo. Desde luego, si entrenas un modelo, no es algo que luego dé resultados y digas, "Bah, pues lo reentreno otra vez", ¿no? Porque con los costes que tiene, no es algo que sea ágil y fácil de hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo ves y qué medidas y herramientas se podrían hacer para intentar controlar o limitar o bregar con estos sesgos? Sí, o sea, hay herramientas, como dices, hay temas como guardarraíles, Anthropic menciona el concepto de constitutional AI, de IA constitucional, donde hay una serie de reglas predefinidas, una especie de prompting previo que lo que hace es determinar cómo se tiene que comportar una IA concreta en ciertas situaciones. Después está, por supuesto, todo el tema de la retroalimentación humana, el famoso siempre lo digo mal, el LHF, Reinforcement Learning Human Feedback, que es básicamente antes de que un sistema salga a producción, lo que hay es una serie de humanos, aunque ahora ya se está utilizando ya, pero bueno, vamos por partes, que lo que hacen es hacer
todas las preguntas que puedan, sobre todo preguntas complicadas y difíciles, los white papers de OpenAI, de Meta y tal, mencionan muchos ejemplos, ¿no? De cómo puedo crear un post en Facebook para conseguir que alguien sea una Al-Qaeda, ¿no? Cómo puedo construir una bomba, ¿no? Chistes de aprovechando una discapacidad, ¿no? Pues todo ese tipo de temas, pues hay personas que reentrenan el sistema diciendo esto está mal y habrá que responder de esta manera, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema con esto? Que estás añadiendo nuevos sesgos. Es decir, estás eliminando sesgos por un lado, pero estás metiendo sesgos que a lo mejor mitigan temas como sesgos raciales o sesgos de género, podría, pero a lo mejor lo que estás metiendo son sesgos de clase o sesgos culturales. Sí. Y esto, digamos, va dentro de lo que sería, por ejemplo, un LLM, o es una capa por encima en una implementación. ¿Y qué papel juegan los LLM open source o que tú puedes ejecutar en local y cómo se come esto? O sea, dentro de esas piezas o ese puzzle, ¿cómo es una solución satisfactoria? ¿Es un apaño o cómo lo ves? Sí, o sea, los LLMs comerciales ya vienen con, o sea, toda esta parte de RLHF, perdón, siempre me pasa lo mismo, viene con el sistema ya, o sea, antes de que el sistema pase a producción, se pasa esta parte humana y después ya se pasa a producción, por temas de protección, evidentemente, ¿no? Los modelos de código abierto, los de licencia abierta, también suelen venir con el RHF ya hecho. Es decir, tú es abierta en cuanto que la puedes utilizar como quieras, como puede ser el caso de Meta, etcétera, etcétera, pero no tienes acceso como tal, bueno, en algunos casos sí, pero en general no tienes acceso a los pesos, ¿vale? Cuando ya tienes acceso a los pesos, ya tienes acceso, digamos, al código fuente, ahí sí que puede existir casos en los que el open source lo tengas limpio, es decir, antes de haber pasado por ese RLHF. Y de hecho hay herramientas, de una empresa española como Argila, que tiene herramientas para hacer ese control humano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, ahí viene una vez más ese tema, ¿no? De qué puedes hacer con un open source que ha sido entrenado con millones y millones de fuentes de datos, fidedignas, no fidedignas, buenas, malas, regulares, en manos de alguien, ¿no? Bueno, pues esa también va a ser parte de la discusión. Como siempre, y ahí sí me pongo una gorra más de innovador, creo que siempre pasarán menos cosas de las que nos parece que pueden pasar. Siempre nos preocupamos mucho más de lo que al final ocurre, pero también es cierto que hay que tener un cierto control, ¿no? Ahí entramos en la parte más de seguridad de producto, ¿no? ¿Qué puedo hacer con este producto? Pues si tengo un arma y el arma no tiene un control del gatillo, pues pueden pasar cosas sin querer, ¿no? Bueno, la verdad es que casi nunca pasa nada, pero cuidado con eso.